y por eso yo estoy convencido de que debes estar sumamente preparado, porque, insisto, sí hay casos donde pues, no implica el cambio de vidas, el que decidas sobre alguna dinámica de alguna persona, porque pues hay cuestiones patrimoniales. Mi mayor formación o los últimos 15 años ha estado enfocado a la atención de grupos vulnerables, no extraordinarios de trata de personas, atención a víctimas del delito, niñas y niños. Entonces, pues eso te da otro panorama, ¿no? Te da mucha sensibilidad y al ver estas historias, de verdad que pues no queda más que ser acucioso, ser bien responsable y, como tú lo dices, estar preparado, porque pues son los problemas que vas a tener que decidir, ¿no? Esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva cápsula de Digesto, en donde entrevistaremos a uno de los candidatos para la Ciudad de México, para el puesto de magistrado en materia penal, que me parece interesante en esta dinámica, pues, sobre todo conocer qué es lo que hay detrás de estas personas. Como ustedes lo saben, la finalidad de este programa es poder acercarlos a ustedes sobre quiénes son y qué ha pasado, y sobre todo cuál es la filosofía de vida de cada una y cada uno de nuestros invitados. Entonces estamos con Ricardo. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por tu espacio. Y como te comentaba hace ratito, la dinámica es poder conocerte un poquito más allá de lo que tú representas como servidor público actualmente, que ya lo iremos platicando. Entonces, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a Digesto. Encantado de que me hayan abierto el espacio para darme a conocer, dar a conocer un poco de mi persona, de mi desempeño profesional, de mi desempeño académico. Perfecto, Ricardo. Pues mira, fíjate que yo creo que una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención en el programa es pues conocer de dónde vienes y por qué razón decides o en qué momento lo decides, inclusive el hecho de dedicarte a derecho, ¿no? Creo que es la típica frase que siempre te preguntan en la escuela, así como ¿por qué quieres ser abogado? Pero pues vamos un poquito más detrás. Tal vez hay una historia, tal vez vienes de familia de abogados, o inclusive tú fuiste la oveja negra y dijiste yo quiero ir a explorar y ver y abrir camino. Cuéntame un poquito más de eso. Fíjate que es curioso, porque lo único que yo recuerdo de momento es que alguna ocasión mi padre, que desafortunadamente hace poco falleció, así al aire nada, simplemente me dijo sería interesante que estudiaras Derecho Penal. Estaba yo pequeñísimo. Si tú me preguntas si yo tengo visualizado este momento, me remonto a aquella época, y si yo tenía visualizado qué es el Derecho Penal, por supuesto que no. A lo mejor estaba en la primaria, ¿no? Pero pues sin embargo fue una frase que se me quedó grabada. ¿Tu papá qué era? Mi papá trabajaba una época de obrero en una fábrica. Posteriormente, se fue como migrante a Estados Unidos. Regresó al cabo de ciertos años y trabajó como empleado en la casa de los dueños de la fábrica donde se desempeñó durante mucho tiempo. Entonces, así, trayectoria como de familia de abogados, pues no la hay. Mi mamá hasta la actualidad tiene una plaza administrativa en la Secretaría de Educación Pública y se ha mantenido, ¿no? En cierta época pidió licencia para atendernos, porque he de contarte que somos 7 hermanos, soy el mayor. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos eran? Soy el mayor de 7 hermanos. Entonces pues mi mamá, yo creo que en determinado momento, cuando sintió que estaba perdiendo el control de nosotros, que pues es muy entendible, pide la licencia en la SEP y se viene a la casa, pero pues eso trajo otras dinámicas, ¿no? No, pues a ver, o sea, yo creo que debe ser sumamente complicado. Primero, la convivencia en casa, ¿no? De tanta gente. Y segundo, pues evidentemente ese contexto. Y ese contexto es el que quiero conocer un poquito. ¿Cómo fue
el hecho de desarrollarte en un entorno familiar donde tal vez tu papá se tenía que ir por una cuestión pues, netamente de buscar nuevas oportunidades. O sea, ¿crees que esto impacta, cambia en el sentido de cómo te desenvuelves como persona? ¿O es algo que a ti dijiste, bueno, pues es algo que tiene que pasar y yo me dedico a mis cosas? O no, porque a ver, al final del día yo creo que anímicamente sí te va a impactar el hecho de que digas, mi papá anda afuera y ahora yo tengo que hacerme responsable porque tal vez yo soy el mayor de la familia, ¿no? Diste en la palabra, lo he reflexionado en múltiples ocasiones. Y creo que desde muy chico, con el hermano que me sigue, asumimos cierta responsabilidad respecto de mis hermanos pequeños, ¿no? De decirte que yo para poder estudiar, cuando salí de la secundaria, pues a los 15 años entré a trabajar, digo porque apliqué el examen para ingresar a la UNAM, fui elegido, entré al CCH, pero evidentemente no tenía para el pasaje, entonces tenía que trabajar. Entonces así fue mi dinámica, entrar a la escuela, estudiar en la mañana y trabajar por las tardes. Esta dinámica la mantuve, obvio, para ingresar a la universidad. Tuve paso automático de la UNAM, pero seguía con la misma dinámica, es decir, trabajaba por las mañanas y me iba corriendo, así saliendo de clases a trabajar. Afortunadamente, un señor que tenía negocios en Tecámac me apoyó y me daba trabajo así de medio tiempo. Tenía muchos negocios, ¿no? Me desempeñé como empleado en una zapatería despachando. El mismo señor tenía pastelería y me dediqué a ser pastelero. De esto te estoy hablando que a lo mejor fueron un promedio de 20 años, porque cuando ingresé a trabajar en la fiscalía, pues evidentemente ya también el sueldo no alcanzaba. Entonces, como me asignaron de inicio el turno de 24 por 48 horas, pues el tiempo libre lo aprovechaba y seguía trabajando en la zapatería y en la pastelería. Entonces es parte de la dinámica. ¿Qué tenía que hacer? Pues también aportar pues ingreso a la casa para, no te voy a decir para mantener a mis hermanos, porque pues no los mantenía, simplemente pues, colaboraba con los gastos de la casa, que mi mamá siempre fue bien comprensiva y decía, pues no, primero los estudios y si te sobra un remanente, pues lo aprovechamos. Afortunadamente siempre sobró, ¿no? Porque si vengo de un esquema con dificultades, pues es evidente que tenía que organizar, escatimar y escalonar el gasto. Entonces, claro, esa es parte de la dinámica de cómo fue pues mi juventud, ¿no? Y en esta dinámica, o sea, tú dedicabas tu tiempo, aparte de chambear y estudiar, tu tiempo libre, o sea, ¿qué te gustaba hacer? O realmente no tenías tanto como... Porque, a ver, yo sí creo legítimamente que tal vez por ese tipo de condiciones en donde necesitas tener responsabilidades más grandes que incluso tu edad que te lo requiere, pues yo creo que la dinámica cambia y entonces tus objetivos cambian y tal vez inclusive tu tiempo libre lo utilizas para otro tipo de cosas, pero no sé tú cómo lo hacías. O sea, ¿te consideras que pues, disfrutaste esa parte de, pues no sé, hacía amigos o me gustaba leer o me gustaba hacer tal cosa? O sea... Pues mira, aprovechaba el tiempo que esencialmente era en las noches, porque pues, así el traslado de Tecámac primero al CCH y luego... O sea, tú eres del Estado de México, sí, ¿no? Vivo en Tecámac. Sí nací... O sea, los traslados han de ser terribles. En la alcaldía GAM nací, pero desde muy pequeño, cuando cursaba la primaria, llegamos a vivir a Tecámac. Desde ahí pues, no he cambiado. Entonces, ya pensar en el traslado, sí, era complicado. Actualmente es todavía más complicado, pero en aquel entonces... para llegar a la universidad me tenía que parar a las 4 de la mañana, ¿no? Para salir a las 5 y estar a las 7 en la primera clase. Entonces oye, ya vas dormido, ¿no? Sí, ya entonces el tiempo libre realmente pues, era poco. Lo aprovechaba en las noches para hacer tareas, y digo, sí, me encanta el fútbol, me encanta correr. Sí jugaba, por ejemplo, fútbol los fines de semana en ratos y pues luego regresas a trabajar, ¿no? Porque pues el trabajo, es decirte, era de lunes a domingo, ¿no? Y en una pastelería un trabajo es muy demandante. Recuerdo que entraba a trabajar
a las 6 de la mañana, terminamos tipo 4 de la tarde, me iba a bañar a casa y me regresaba para seguir trabajando en la zapatería. Ya me liberaba a las 8 de la noche que cerraban el negocio, ¿no? Es una dinámica pues compleja, entonces como verás, pues mucho tiempo no había. Sí, no, a ver, yo creo que ha de ser muy, muy complejo el hecho de simplemente los traslados, ¿no? O sea, evidentemente pierdes tanto tiempo y te tienes que levantar temprano, llegas cansado, luego no llegas, luego llegas tarde. Entonces, en esta dinámica, cuando ingresas y retomando un poquito lo que me decías de tu papá, que él te dice, oye, pues deberías de estudiar esto, eso más o menos cuando te lo... O sea, ¿ya estabas por tomar esa decisión? No, porque estaba muy pequeño. Ajá. Yo recuerdo que tal vez estaba en la primaria, en el primero. O sea, desde ahí te dijo, tú estudia eso. Pero nunca, o sea, yo no entendí la dimensión, no lo comprendía, pero se me quedó. Se me quedó ya cuando entré a CCH. Una optativa pues era el CCH Vallejo. Okay. Una optativa precisamente era Derecho y dije, pues vamos a un poco tratar de entender qué fue lo que quiso decir mi papá, ¿no? Y pues fue como fui incursionando. Difícil decisión, digo, y ahora también la veo con mis hijas y con compañeros de cuando viene ese tránsito del bachillerato a la universidad de qué estudiar, ¿no? Yo no estaba decidido así por Derecho, porque pues lo poco que pude agarrar de Derecho en el CCH pues es como lo muy básico. Entonces estaba en el dilema entre Derecho y Economía. Finalmente pues, sí, me decidí por Derecho y mira que no me arrepiento, o sea, disfruto demasiado mi trabajo, es una pasión, ¿no? Entonces fue así, o sea, no hubo nada más que me marcara más que eso. Aquí en esa decisión, cuando dices, oye, ya voy a empezar a estudiar, ¿a dónde? Supongo que por el CCH tenías el pase directo a la facultad. ¿En cuál fuiste? ¿A la Facultad de Derecho en la UNAM o fuiste a una FES? No, sí, a la Facultad de Derecho en CEU. Ok, ¿y qué tal fue esa dinámica? Supongo travesía complicada el hecho de levantarte justo temprano, ir estudiar y luego irte a trabajar. ¿Cuándo empezaste a trabajar o en ese momento, tus primeros semestres, qué estabas haciendo? Yo seguía trabajando en los negocios. Ahí, yo seguía trabajando ahí porque pues, lo mismo, ¿no? Para efecto de pagar los pasajes, libros, todo lo necesario pues para estudiarle, ¿no? Y digo, ya que entras, te toca maestros como Ricardo Franco Guzmán, Fernando Castellanos Tena, Carlos Daza Gómez, que híjole, te impulsan y te dan un esquema del derecho penal que pues desde ahí te surge la inquietud, la pasión y tratas de abrirte y enfocarte, aplicarte. Entonces, digo, cuando tienes esos maestros, ya creo yo que pues, hay muchos motivos, pero estos maestros, de este tipo de maestros, no son los únicos, te motivan impresionantemente, ¿no? Oye, ¿y cómo decides que la materia penal es la que te llama la atención? ¿O por azares del destino o por las clases que...? Mi segunda clase que tomé al ingresar a la Facultad de Derecho fue Introducción del Derecho Penal con el maestro Franco Guzmán. Entonces, tiene una manera de impartir cátedra exquisita que te va dando paso por paso. Te das hojita, ¿no? Te das hojita y te dice, a ver, vamos a tomar. Y retoma llegas a la siguiente clase y lo retoma y sí ves, de manera tal que te lo hace tan esquemático y tan entendible que dije, pues creo que de aquí soy, ¿no? Y ya de ahí, para el siguiente semestre buscas que te recomienden de los mejores maestros. El siguiente semestre lo tomé afortunadamente con don Fernando Castellanos Tena, que en ese entonces pues su libro era como una Biblia, ¿no? En derecho penal, el que te desarrollaba la teoría del delito en ese entonces. Entonces ya evolucionó demasiado. El libro pues, es como de consulta, pero pues ya ha evolucionado mucho la materia penal, ¿no? Entonces fue así como dije, pues sí, o sea, es lo que me dio el impulso. ¿Cómo brincas de estos trabajos que tenías y la dinámica que ibas desarrollando en la pastelería y demás? ¿Cómo brincas para poder decidir quiero trabajar en la fiscalía o fue también casuístico pues pasó y aquí lo tomé? Sí lo busqué, pero no en la Ciudad de México, lo busqué en la PGR, en eso entonces, en la Procuraduría General de la República.
se me hacía atractivo, entonces lo que hice fue aplicar el servicio social. Hice el servicio social, prácticas profesionales. Desafortunadamente, pues nunca hubo una oportunidad. Eso es complicadísimo, ¿no? A veces te formas y no sí. hay... Y en el 2000, fíjate, haciendo actividades de la tesis, y recuerdo yo que venía caminando de la facultad hacia el Metro Copilco, me encontré una compañera y me dijo, fíjate que salió la convocatoria en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en ese entonces. Y le dije, pero ya pasó, ¿no? Porque 2000 es famoso para la Procuraduría porque hubo 2 convocatorias para el ingreso de oficial secretario. Una fue en enero y una fue en junio, que fue cuando yo ingresé. Entonces la compañera me dijo, mi amiga me dijo, le dije, pero ya se pasó. Me dice, no, ¿qué crees que salió otra? Entonces dije, pues fabuloso. Me la consulté en ese entonces, pues no había manera como de las redes sociales, nada, ¿no? No había. Sí, ya había internet, pero pues, era difícil. Sí, pero no era como ahorita que agarras el celular. Sí, claro, y ya tienes todo lo que se está convocando en el momento. Entonces busqué, vi las bases, apliqué, pasé el examen, hice el curso y pues, fue como ingresé en el año 2000 a la Fiscalía. Qué curioso, ¿no? Al final del día, creo que el hecho de que te iba, no sé, tal vez... la vida empujando hacia donde tal vez querías o buscabas estar. El primer impacto con la Fiscalía, que es un tema de administración de justicia o procuración de justicia, mejor dicho, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo percibiste el escenario en donde entraste y cómo entraste? O sea, ¿en qué área entraste? Pues tenía 23 años. Para ese entonces debo decirte que ya me había casado. Me casé muy joven. A veces digo, a lo mejor si hay tiempo de abordarlo, pues entonces eso estoy ya súper agradecido porque ahorita mis hijas ya están las 2 en la universidad una a punto de culminar, la otra en proceso de... Sí, está a la mitad de la carrera y veo compañeros de mi edad que empiezan, ¿no? Y yo digo, híjole, a esta edad... sí, o a lo mejor será por la dinámica de trabajo, pero ya pesa, ¿no? Sí. En ocasión pesan sí, ya las actividades. Entonces, pues sí, así fue como ingresé del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Me asignaron a visitadoría, a visitadora ministerial, que es el área que, digo, actualmente se denomina asuntos internos, pero es el área encargada de revisar la actividad del personal sustantivo, de agentes del Ministerio Público, peritos y policía de investigación para que pues, las actividades sean... O sea, estabas ya terminando la carrera cuando entraste a la Fiscalía, entiendo. Había terminado, digamos, las materias, pero aún no terminaba la tesis, andaba en eso, todavía no me titulaba. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue formas de conclusión de las patentes de invención. Okay. Digo, a lo mejor te darás la pregunta, ¿y qué tiene que ver con esto? Pues de manera directa... A lo mejor no, pero indirecta sí, porque pues están los delitos en materia de propiedad intelectual. Claro. Pero fíjate que fue curioso porque en ese transitar que ya y exploración que había tenido en la materia penal, cuando concluí los estudios me tocó, fue la época del paro en la UNAM que se prolongó, no me acuerdo si 1 año, año y medio, 2 años. Entonces, en aquel entonces pues no había actividad, toda la actividad se disgregó a universidades particulares, universidades públicas, los seminarios para que incursionaras para la elaboración de tesis. Yo me acuerdo que estaban instalados en el INACIPE, pero no instalados de manera formal, es decir, yo así lo visualicé, sino les prestaban a los directores de los seminarios pues una mesita ahí en el patio, ¿no? ¿Por qué lo refiero? Porque en ese entonces le dije a mi esposa, oye, pues ya tengo la inquietud de la tesis, acompáñame al INACIPE, dicen que ya están los seminarios. Yo me acuerdo que el director del seminario de penal era Barragán, pero no recuerdo su nombre. Yo iba a buscar a Barragán, llegué al INACIPE y no había absolutamente... Bueno, es falso decir nadie porque sí había alguien. Estaba el doctor Fernando Rangel. Fernando Rangel fue como en ese entonces pues, la máxima autoridad en materia de derecho intelectual. Yo había tomado con él la optativa de propiedad intelectual, entonces dije, pues voy a preguntarle, no pierdo nada para ya avanzar con ese trámite. Lo abordé, estaba absolutamente solo y fue un tanto curioso porque allí en la mesa me empezó a examinar, ¿no? Me empezó a hacer preguntas y digo, pues así, preguntas de la materia de bote pronto, pues hubo algunas que pude responder, hubo preguntas que no pude responder. Total que el maestro me dijo,
mira, compañero, vete a estudiar, regresa la siguiente semana, pero ya tráeme un tema y trata de desarrollar un capitulado. Me recomendó 3 temas, dentro de ellos me recomendó, habla de la conclusión de las patentes de invención, no te compliques. Porque fue, pues, recuerdo que fue de las preguntas que le respondí, cómo se concluía los derechos por una patente. Y fue así como terminé haciendo la tesis en esa materia. Sí, o sea, nada que ver con lo que estabas trabajando y todo lo demás. En ese entiendo que cuando entras a la fiscalía, pues evidentemente desarrolla ya literal tu carrera dentro de la fiscalía. Hace ratito decías que llevabas 23. 25 años cumplo en junio. 25 años. 2000 es fácil porque de 2000 para adelante lo que sume es 25, mira, 26. Pues sí. O sea, a partir del 2000 entraste y de ahí para adelante. Sí. Ahora actualmente entiendo que estás en la Fiscalía de Procesos en el Reclusorio Norte. ¿Qué hace esa fiscalía? La fiscalía es la encargada. ¿Qué haces tú? Yo soy el encargado de articular, de organizar, de supervisar la actividad de los agentes del Ministerio Público adscritos a la fiscalía. ¿Qué hacemos? Damos seguimiento a las 2 etapas que culminan con la primera etapa del procedimiento. Es decir, llevamos la etapa, a partir de la etapa intermedia, a partir de que cierra la investigación complementaria, que viene el plazo para presentar la acusación. Una vez que cierra el plazo de investigación complementaria, se abre la etapa nos mandan las carpetas para presentar la acusación, que es cuando se apertura la etapa intermedia. Llevamos la etapa intermedia para la etapa de juicio. Ok, y preparan todo para juicio. Y te hablaba de la primera etapa porque te recuerda que después viene la etapa de apelación, pero pues ya no nos corresponde porque pues hay otra área específica. Sí, o sea, todos los asuntos que se integran en carpeta de investigación, una vez que concluye la complementaria, se los mandan a ustedes y ustedes se encargan de la intermedia y de la etapa de juicio. Es correcto. ¿Cómo te sientes ahora, viéndolo de perspectiva, el hecho de que llegaste a través de hace 25 años y recorriste todo un camino, incluso te tocó un cambio de fiscalía, en el sentido de procuraduría, fiscalía? ¿Cómo lo percibiste ese cambio paralelo a tu dinámica ya como profesional? O sea, ¿cómo viviste esa parte? Súper bien. Adaptándonos no fácilmente, sino de manera paulatina, porque no fue el único cambio que vivenciamos, ¿no? Por allá del 92 recordarás que vino el cambio constitucional que bueno, te tocó el cambio del sistema tradicional al sistema acusatorio. Sí, claro. Sí, la ese cambio de derechos humanos nos tocó también. el cambio de cuando se implementó el Código Penal que se separó el Código Penal para el Distrito Federal, porque antes se aplicaba el de la Federación. Entonces todos esos cambios nos fuimos adaptando y bien, porque pues todo es aprendizaje, no todo es positivo, entonces no hay más que echarle para adelante. Entonces súper bien. En este paralelo, hago un paréntesis, mejor dicho, ¿cómo conoces a tu esposa? O sea, ¿la conoces por la escuela o cómo fue? No, yo la conozco pues en el pueblo, en Tecámac. Ella sí es como nativa de ahí. Te digo, yo llegué cuando empecé a cursar la secundaria, entonces la conocí aproximadamente a los 15 años, hicimos buena amistad. Después mantuvimos un noviazgo largo, porque casi fue el noviazgo durante el bachillerato, la carrera, y por eso pues, ya cuando terminé dije pues ya es el paso siguiente. Es correcto. Sí. O sea, ¿te casaste a los 19? Sí. ¿A los 19? No, 21. A los 21, que fue cuando concluí las materias, porque te digo, me casé y todavía ni me titulaba. Y el miedo, porque a ver, hoy actualmente yo creo que son pláticas que tal vez mi generación ya un tanto ruca, claro, ¿no? Pero mi generación es un tema de pues aviéntate el tiro de tener un hijo, ¿no? Y ahora aviéntate el tiro de casarte, tener un hijo y aparte sacar adelante tus estudios. Eso
¿Cómo lo afrontaste? O sea, ¿qué dijiste? Pues ya que estamos y vamos pues a trabajar, porque mira, remontándome a lo que habíamos comentado en función de la responsabilidad, o poco, pues no directa, pero indirecta que asumí con mis hermanos, pues como que ya estaba encaminado y dije, pues, o sea, no hay más que trabajar y salir adelante. Entonces ya estaba yo mentalizado y dije, pues sí, o sea, puedo porque puedo. Ok. En tiempos difíciles y en tiempos complicados, ¿cuál es tu forma de reaccionar en ese sentido cuando se te presenta un obstáculo? O seguramente, porque a ver, siempre platicamos pues, cosas que evidentemente pues, todos pareciera como todo muy, muy sencillo, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay muchas personas, como así yo lo estuve en su momento y tal vez tú, que tienes mucha incertidumbre de hacia qué lado de la vida te vas, si vas a estudiar esto, si vas a estudiar aquello, momentos complicados en donde dices, pues ya estoy cansado y como esto, y entonces tú en ese tipo de momentos complejos que te requieren una situación de reflexión, ¿cuál es o cómo tú ves los problemas? O sea, dices, puta, pues tengo que pensarlos y regreso y veo y tomo una decisión, o me ayuda a hacer esto para poder calmar una situación, porque a ver, también estás en una postura y en una situación en la que laboralmente yo creo que debe ser sumamente estresante los casos que llegan, los asuntos que tienen que resolver. Entonces, ¿cómo afrontas esa situación? Pues sí, como lo refieres, reflexionando, platicando. Actualmente ya mis hijas, mi esposa me ayudan mucho, ¿no? A reflexionar, si bien no tomar una decisión, porque finalmente ninguna de las tres está empapada en esto. Nada, tus hijas nada de derecho. Nada. Mi hija estudia química, está estudiando química y la otra arquitectura, entonces nada, pero sí para decir, a ver, tranquilízate, no ganas nada con estar estresado, o con no dormir, o con estar reflexionando, trata de descansar. Y sí, a veces la solución, no sé si te ha pasado que viene cuando te despiertas en la madrugada, es por acá. Sí, yo lo comparto porque lo he escuchado de varios, ¿no? Y a mí me sucede también. Entonces, pues es eso, es estar la reflexión y tranquilizarte porque pues no hay más. Te terminas soñando los problemas, ¿no? Sí, dices, la renta, ¿no? Sí. Entonces, en esa gran recopilación que hemos hecho de manera muy general y muy rápida, ¿en qué momento surge en tu cabeza, en este contexto de ahora de la reforma judicial y todo lo que está sucediendo, en qué momento dices, pues me voy a lanzar? ¿Por qué? Intenté cursar una especialidad en la escuela judicial, acredité, pero pues sabes que ahí anteriormente si un magistrado tiene un espacio, pues a veces hacen la convocatoria y te dan chance, o si conoces a alguien, pues te van dando acceso. En el 2015 intenté también, hubo una convocatoria abierta aquí en el Poder Judicial Ciudad de México. Pasé todas las etapas, en la última etapa era la elaboración de una sentencia, y pues ahí fue donde ya no acredité, pero pues siempre he tenido esa intención, y ahora digo, pues está el acceso abierto. Creo que es una oportunidad que tenemos, o que se nos viene a todos los profesionistas. Entonces dije, pues vamos a intentarlo, de aquí soy. Claro. Algo que hemos escuchado mucho, y también yo lo he visto, inclusive en la propia práctica, es hay preocupación sobre los perfiles que llegan o que van a llegar, ¿no? O que se postula por lo menos. Creo que sin duda es necesario en la materia penal, como en todas las demás, pero principalmente la penal por la trascendencia de lo que maneja, ¿no? La libertad y el patrimonio de las personas. ¿Qué tan necesario ves tú el hecho de estar preparado y el hecho de estar consciente de lo que se va a hacer y de lo que implica incluso un cargo como lo es un juez, como lo es un magistrado, como lo es un ministro, que ahora pues todo evidentemente está sujeto a votación? Pues sí, es indispensable y inevitable estar preparado. He de decirte, y así se lo transmito a mis colaboradores, seamos acuciosos, seamos cuidadosos, porque en un expediente puedes cambiar vidas de manera significativa, ¿no? Y mejor me remonto, porque en alguna etapa de mi vida, o en 3 etapas diferentes de mi vida, estaba en la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes,
y ahí son historias, híjole, desgarradoras, historias traumáticas y por eso yo estoy convencido de que debes estar sumamente preparado porque, insisto, sí hay casos donde pues, no implica el cambio de vidas, el que decidas sobre alguna dinámica de alguna persona, porque pues hay cuestiones patrimoniales. Mi mayor formación o los últimos 15 años ha estado enfocado a la atención de grupos vulnerables, ¿no? He estado en áreas de trata de personas, atención a víctimas del delito, niñas y niños. Entonces, pues eso te da otro panorama, ¿no? Te da mucha sensibilidad y al ver estas historias, de verdad que pues no queda más que ser acucioso, ser bien responsable y, como tú lo dices, estar preparado, porque pues son los problemas que vas a tener que decidir, ¿no? Claro. En esa dinámica, que justo lo que te preguntaba hace ratito, ¿cuáles son, no necesariamente tus propuestas, pero sí qué es lo que tú visualizas que pudiese ser diferente o incluso que se pudiese mejorar? Fíjate que hace poco escuché a un especialista en una entrevista que le hacían y refirió determinado número de sentencias que revisó respecto de delitos con perspectiva de género. Y me resultó a mí alarmante lo que virtió, que descubrieron, pues que finalmente pues pudiera quedar en un discurso, ¿no? Y que finalmente no se materializa. Evidentemente, aquí pues yo soy convencido de que intervienen todas las partes, porque si tú le presentas un caso a un juez donde no trae todos esos elementos, sería que no se los aportas, pues sería imposible que lo materializara en una resolución que decide un caso. Eso creo que eso es lo que tendría que hacerse diferente. Sí, hacer una realidad cuestiones como la perspectiva de género, hacer efectivo el interés superior de la niñez, que se materialice realmente, que se generen las condiciones para que llegado el momento de decidir, pues tengas todo este contexto que te dé los elementos para tomar la mejor decisión. Creo yo que ahí se impactaría mucho, pero demasiado. Sí, porque al final del día creo que mucho se queda en ese discurso y lamentablemente algo que se percibe es que es la dinámica de que en primera instancia y segunda instancia prácticamente es lo mismo, no se analiza más allá de, sino que usualmente las determinaciones que hay en primera instancia seguro las confirman en una segunda instancia derivado de pues, este chisme de Radio Pasillo en donde dicen, bueno, pues tal vez es política criminal y entonces pues es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. En este aspecto, ¿tú cómo percibes hoy actualmente, ahora tú que lo ves desde una parte como procuración como administración, como procuración de justicia en la fiscalía, o sea, cómo ves este panorama del Poder Judicial? ¿Puede ser mejorable? ¿Puede ser renovable? ¿Cómo lo percibes? Sí, indudable. Es como en alguna ocasión alguna jefa también me virtió una frase que también me ha marcado y me ha impulsado, ¿no? Porque cuando recién llegamos a trabajar al área, me dijo: Ricardo, yo estoy convencida de que podemos aportar lo mejor de nosotros para un cambio para bien para México. Y digo, y eso pues, siempre hace con mi mente por eso trato de siempre en las áreas donde estoy hacer el mejor esfuerzo y creo que debemos ir hacia allá. Es una reforma que ya está ahí, debemos verla de manera positiva. Sí, yo estoy convencido de que se elegirán los mejores perfiles y gente preparada, ¿no? Que pueda afrontar pues, toda esta problemática en miras a eso, a lograr un México pues, mucho mejor, a mejorar a nuestro país. Estás propuesto para ser electo, votado como magistrado penal para la Ciudad de México. ¿Qué hace un magistrado? O sea, ¿qué es? Porque si te das cuenta, muchos o muchas de las personas a veces confunden inclusive lo que es una fiscalía con lo que es el Poder Judicial. Y creo que de ahí partimos en el sentido de que estamos mal como sociedad de comunicación sobre lo que es y lo que no es. Entonces, tú estás postulado para contender a una magistratura en cuestión penal. ¿Qué es lo que hace?
Pues un magistrado en esencia lo que hace es revisar las resoluciones que toman los jueces de primera instancia. Hacer un análisis y supervisar pues, que haya sido tomada de manera adecuada, que hayan sido valoradas de manera adecuada las pruebas y que las pruebas valoradas tengan relación con el hecho que se decidió. Que eso es sumamente importante, yo creo que lo que platicábamos, la preparación, ¿no? O sea, porque por supuesto, porque pues, ¿cómo vas a revisar? El delito, etc., o sea, un sentido de saber qué es lo que está sucediendo, y yo creo que ahora, del lado donde tú estás, que seguramente conoces y ves a la perfección los casos, cómo es que llegan a juicio, verlo ahora del otro lado aportaría mucho como forma de resolver un asunto, ¿no? Yo considero que sí, porque te da ya la visión y las herramientas que te da el haber trabajado durante mucho tiempo directamente con las víctimas, ¿no? El buscar las herramientas cuando llega una víctima en crisis, ¿no? ¿Qué haces cuando se te presenta así alguien llorando? ¿Qué haces cuando se te presenta alguien que no puedes controlar? Y ya una vez estabilizada, pues son otras dinámicas. Una vez que las atiendes, una vez que vas avanzando, pues evidentemente va cambiando. Pero de verdad, yo soy un convencido que eso te da otra visión que simplemente verlo en papel. Entonces, creo yo que pues te da otra perspectiva. Te da, no sé, otro canal para el análisis, otra visión. El estar en la fiscalía te hace, creo yo, muy cercano por la naturaleza del propio trabajo a la gente, en el sentido de que la gente pues, te va y te busca, para bien y para mal, o sea, para reconocerte tal vez su trabajo o incluso para recriminarte lo que ellos consideran que estuvo mal. ¿Esto crees que puede ser un entendimiento mejor de lo que hoy está sucediendo? ¿Por qué? Porque creemos, y eso también lo hemos visto mucho en muchos comentarios, se ha señalado inclusive fue uno de los motivos por lo cual se generó la reforma judicial, sobre este distanciamiento que hay entre el Poder Judicial y la sociedad. Si tú ya traes este chip de conocer y ver y entender y acercar a la gente para poder entender los casos de una mejor manera, ¿crees que esto se puede implementar en esta nueva versión del Poder Judicial o volveremos a algo similar a lo que está? No, yo soy un convencido de que evidentemente se puede. Digo, habrá que atender, sí, a las limitantes que te marca la ley, porque recordemos que el sistema penal es de control horizontal como autoridad que guías el proceso, pues, estás impedido como para beneficiar a alguna de las partes, pero desde luego, siguiendo los mecanismos legales, yo soy un convencido de que se puede mejorar y se tiene que mejorar. Se tiene que mejorar. Uh-huh. Entonces, como conclusión en este aspecto, ¿qué es lo que les dirías a las personas que buscan una opción para elegir a uno de los próximos magistrados? Pues que ponderen bien las propuestas que tienen a elegir. Este es simplemente una, va a poder haber mejores. No lo sé, no conozco contra quién me toca contender, pero que tengan la seguridad de que cuando sea elegido, pues pugnaré por eso, por la visión que ya externé de los casos, la visión global, la visión o el análisis de todos los contextos que engloban los casos. Entonces, pues, es lo que estaría yo como proponiendo, sí. Sí, a ver, al final del día creemos nosotros que debe de existir, por lo menos sí, un cambio en el sentido de cómo se ve la justicia y sobre todo cómo se procura la misma, cómo se administra la misma. Creo que es un cambio que no impacta a las fiscalías, pero va a impactar a todo el sistema judicial en todas las ramas y me parece un momento y una situación histórica, ¿no? Sí, por supuesto. Lamentablemente siempre todo tiene un final y antes de finalizar, ahora lo haré en ausencia del muñeco, siempre hace preguntas de manera muy general, al azar, para poderte conocer un poquito más. La que siempre me acuerdo de sus preguntas es:
¿qué película te gusta? ¿Cuál es una de tus favoritas? Que dijeras, esta un fin de semana la tienen que ver, sí o sí, si no la han visto, la tienen que ver. No, digo, la que nunca le cambio a la televisión y está y casi inevitablemente la veo, es Forrest Gump. Pues, esa es buena, es buena. Sí, es buena, creo que trae buen mensaje, ¿no? Sí. ¿Calor o frío? Frío. Sí, no, eso de ser team calor a mí no se me da. Y ahorita estamos, o sea, yo ya empecé a sentir el calor ahorita y está raro porque en la mañana hace frío, en la tarde hace calor y al rato está nevando, ¿no? Y por último, un libro o algo respecto de que digas, puta, pues esto también lo tienen que leer. Es algo que me ha marcado, es algo o una frase, algo que te ha trascendido. Pues no sé, yo recomendaría en Derecho Penal, y siempre se los digo a mis colaboradores, para que entiendan la teoría del delito, pues lean al doctor Aranda. Uh-huh. Y así de lectura cultural, la trilogía de Africanus, ¿no? Que me llamó la atención pues cuando vino ahí alguna referencia y dije, a ver, pues vamos a leerla. Entonces, que habla de la historia del Escipión, ¿no? Del Africanus. Entonces, sí. Es el que estaría yo diciendo. Pues, querido Ricardo, de verdad te agradecemos mucho este espacio, obviamente que te hayas dado la oportunidad. Lo que buscamos nosotros es justo conocer un poco más de quiénes son las personas que están detrás de ese número en el cual se va a votar. Entiendo que lo tuyo y tu candidatura será para la Ciudad de México, es decir, para un ámbito local. Y nos dará mucho gusto el día de mañana que posiblemente todo el éxito, así como se lo deseamos a todos, que te estaremos viendo en una situación de procuración de justicia, ahora del otro lado, no solo ya con este contexto de 25 años que has tenido en la Fiscalía. Creo que es un perfil muy interesante y pues bueno, nos gustaría mucho estar siguiendo lo que estás haciendo. Por aquí vamos a poner, si tienes redes sociales, aquí las vamos a poner para el efecto de que pues evidentemente estemos en contacto todas y todos los que estemos involucrados en esto, que, insisto, es una cuestión histórica y de verdad agradezco mucho que hayas venido. No, muchas gracias, Adrián. Si fuera el espacio, pues aprovechar para decir, me correspondió Distrito 9, que es Iztapalapa. Ahí, como dices, en las redes sociales subiré información para que conozcan las colonias. Boleta de color azul, número 13, el último en la boleta, entonces... Mira, el 13 es de la suerte, o sea, entonces está interesante. 13 ya. Y último de la boleta. 13 y último de la boleta, entonces aquí lo tenemos muy presente. De verdad, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo, a todas las personas que nos sintonizan. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Que en Instagram ya llegamos a 10,500 seguidores. Entonces ahí vamos poco a poco, ya después de 8 años. Después de 1 año o 2 años ya casi, ¿no? Ya estamos rucos, JC. Entonces, muchísimas gracias en nombre de Jorge el ausente, que algún día lo tendremos por aquí, yo creo. Ya se olvidó el proyecto, no lo sabemos. Por aquí vamos a poner su cara, por ahí va a salir. Y nos estaremos viendo en una siguiente emisión, capítulo o lo que se le ocurra a JC que nos ponga a hacer. Chao. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.